Nunca pensé que a través del dolor iba yo a encontrar la posibilidad de unir varias pasiones con un resultado de impacto para otras personas. Hola, me da muchísimo gusto verte aquí como cada semana, ya sea en la versión en la que estoy yo sola dando un video o en la versión entrevista como la de esta ocasión, que es con una queridísimísima amiga de hace 40 y tantísimos años. Es Adriana Higuera, somos amigas desde la universidad y yo la he admirado siempre. Desde cómo hacía sus apuntes en la escuela, que eran una maravilla, hasta todo lo que ella ha logrado en sus pasiones, en su vida y en todo lo que hace. Pero voy a dejarla que se presente y que nos cuente más sobre esta frase con la que está iniciando el programa, la entrevista de ahora. Mi querida Adri, a ver, dinos un poco cómo empezó todo. Hola Moni, muchas gracias. Saludos a toda tu audiencia. Gracias por la invitación. El amor es correspondido y la admiración igual desde que éramos muy jovencitas en la Ibero, estudiando, con personalidades siempre tan opuestas, pero emocionalmente siempre con mucha intensidad. Pues mira, un poquito para seguir un poco con el inicio de esta plática. Yo pienso que hablando de emociones, la pasión y la emoción están profundamente vinculadas, ¿no? Siento que las pasiones están relacionadas a la emotividad de las personas, una emotividad por la cual eres capaz de hacer todo y cruzar todo al respecto de una idea, de una cosa, de un objeto, en fin, ¿no? Este tema de las pasiones de pronto se vuelve confuso. Yo me acuerdo que en algún tiempo preguntaba a chavos de prepa, ¿cuál es tu pasión? Y pocos podían decir qué era su pasión. Como que se confundían un poco en decir, pues no, no sé. Algunos muy claramente podían decir la música, o alguien podía decir la actuación, pero difícilmente podían concretar este concepto de cuál es tu pasión. En mi caso, yo es una pregunta que no me la hice ni me la hicieron en una edad tan temprana o tan joven o en la edad muy adecuada. Pocas gentes conocí con pasiones claras, como una amiga que desde que tenía 6 años decía que iba a ser veterinaria, y lo es. Poca gente tenía esa claridad desde tan pequeña, ¿no? A mí el gran problema era que a mí me gustaba todo. De hecho, me gustaba todo y tengo una pasión por el entusiasmo, diría yo, porque el entusiasmo y el asombro de mil cosas me han hecho hacer muchas cosas. Tanto que no sabía ni qué carrera estudiar. Estudié comunicación, igual que tú, precisamente porque era un mosaico de un poquito de todo y no me clavaba en esta decisión que me complicaba mucho porque yo veía cualquier carrera y todas me gustaban, desde biología, todas me gustaban, absolutamente todas. Y pues era una decisión realmente muy compleja, ¿no? Y sí, un poquito retomando a Kundera en su libro de La Edad de la Inocencia, pues de pronto analizas que es cierto, de pronto las pasiones o las decisiones determinantes aparentemente de tu vida las tienes que tomar en una edad en la que no estás formado, ¿no? Y como es estudiar o como es casarte, o sea, no estás del todo formado como persona, ¿no? Es una de las ironías de la vida, ¿no? Pero bueno, digo, esto lo digo porque es muy frecuente no saber qué apasiona en la vida, ¿no? Es muy frecuente, no es nada anormal, más bien es lo más común. En mi caso particular, todo lo que tiene que ver con creatividad ha tenido un vínculo en mí o generado un vínculo en mí que me asombra. Y sí creo que el asombro es una emoción que me lleva a tocar ciertos caminos. En mi caso, para iniciar, un poquito retomando la frase que yo dije, y es real, he tenido muchas pasiones, muchas. Desde la literatura hasta en una temporada me gustó bailar flamenco, y en todo me he clavado, ¿eh? Porque he sido clavada y constante, necia, como decía en alguna época mi mamá, eres necia. Pues sí, he sido necia y para unas cosas ha sido muy bueno y para otras pues no tanto, pero
Pero he sido necia y siento que esta necedad tiene que ver con esta emotividad vinculada a cosas que sí te están apasionando y que no te importa ni qué ni cómo, y mucho menos si eso va a tener una retribución económica, pero tú das tu alma por ello, ¿no? Este, y en mi caso, he pasado por muchas pasiones, pero el dolor motivado u orillado por duelos familiares, me fue llevando como a ir quitando capitas eh, para lograr en cierto momento de mi vida unir varias pasiones. Eh, Cuando muere mi mamá, que ella murió en 1994, yo tenía 37 años, este, yo tuve realmente, sin que nadie me lo dijera de esa manera, pero yo sé que yo estuve congelada, totalmente, ¿no? No tenía, eh, de ser una persona entusiasta, alegre, que me movía todo, de pronto me podía quedar en mi casa todo el tiempo pensando en el más allá, eso sí, leyendo de cuánta cosa había, desde Los Ángeles hasta el judaísmo, religiones, en esa búsqueda del más allá, ¿no? Pero congelada emocionalmente, como que fue la pérdida pues fuerte, tan fuerte, que me desdibujó completamente, ¿no? Y que me llevó en un momento dado hasta tener una cirugía de matriz, que yo no tenía ningún problema, pero pues sí, en algún momento dado sí me dijeron, hay un vínculo entre la emoción y las enfermedades, y lo sé, ¿no? Hoy lo entiendo de una manera más clara, pero precisamente por este congelamiento yo me dejé de sentir, y al dejar de sentir, dejé de sentir en todos sentidos, ¿no? Tampoco tenía una pasión clara. Fue un momento muy determinante que me abrió los ojos cuando un día llamé a mis hijos a comer, que cuando muere mi mamá tenía uno 9 años y el otro casi 10 y el otro 6. Llamé a mis hijos a comer, había pasado un año y de pronto escuché una voz como de hombre así de yo voy. Yo dije, ¿quién está arriba? No, pues mi hijo había como tenido además una adolescencia medio prematura, el grande, y de pronto fue así como, ya, pues, ¿quién está en la casa? O sea, desconocí completamente al niño que se estaba transformando y que yo me lo estaba perdiendo porque yo vivía aparentemente integrada al mundo, pero yo sabía que yo estaba como disociada, yo me sentía y era por dolor. Entonces, esto fue como un parteaguas muy fuerte, además de una cirugía que yo tuve, y me puse ahí muy claramente el objetivo de voy a dejar todo lo que tenga que ver con muerte, porque al final de cuentas estaba clavada en el más allá, en todo esto. Dije, voy a dejar todo lo que tenga que ver con el tema de la muerte para dedicarme al tema de la vida. Y entonces me metí a estudiar una maestría en museología. Los museos, que a final de cuentas pues tienen todo lo que me ha apasionado, una de mis pasiones, que tiene que ver con todo lo que es cultural, toda la cultura, desde la diversidad cultural, desde las relaciones humanas hasta los objetos producidos por diferentes culturas, los saberes de diferentes culturas. Y pues los museos parecía como el lugar perfecto, ¿no? Y pues como buena apasionada que soy, pues me clavé. Y me clavé a trabajar de manera independiente, generando proyectos y proyectos muy locos, pero que además lograba venderlos a los museos, que normalmente son carentes de presupuesto, que son elefantes blancos, pero hacía propuestas novedosas, ¿no? Novedosas que luego redundaban en modificación de salas, ¿no? Retomaba un poco de los estudios de comunicación, en donde hablaba yo siempre de la recepción. Quiere decir que el público, la gente, las relaciones, las percepciones, el poder compartir siempre ha sido una de mis pasiones. Y la comunicación y los estudios de comunicación y de investigación de la comunicación, aunque trabajé en varias áreas, me llevaron en el campo de los museos a poder traducir los discursos museográficos para terceras personas. Y el estudiar cómo es la recepción y cómo estas personas perciben los objetos, es decir, empecé a hacer estudios de sujeto-objeto, ¿no? Cómo es esta confrontación de los sujetos con los objetos y cómo la imaginación te hace empezar a volar y a llevar los objetos a tus referencias emocionales. ¿Cuánta gente dice, ay, ese baúl es como el que tenía en casa de mi abuela fulana, ¿no? O a tus aspectos cognitivos que te lleva a decir, ah, pues esto es colonial, ¿no? Vienes jalando esto. Pero también a tus aspectos, o a tus habilidades imaginativas, en donde tú construyes y ves cómo un personaje puede decir, ay, con esta alfombra yo volaría como ir a la luna.
sea, la gente utilizamos lo cognitivo, lo emocional y la imaginación como elementos de construcción de pensamiento. Y a mí me apasionó completamente estudiar esto y con metodologías pues realmente innovadoras y lograr transmitirle a los directivos de museos, porque trabajé en varios y con varios, y todas las propuestas realmente una más compleja que otra, pero logrando de alguna manera vender propuestas que tuvieran sentido para un tercero. Entonces, esto fue como lo que me sacó a mí de este primer contacto con la muerte, de este primer contacto de pérdida que yo venía jalando y de falta de sentido de vida, y en el cual yo me sentía muy extraña, porque pues siempre yo sabía lo que era la alegría, era natural, o sea, yo me considero que siempre fui una persona alegre, entusiasta, y en esa etapa yo me desconocía a mí misma en mi propio sentir. Entonces, estos espacios y este sacar mi mente de mí misma para irme a algo que tuviera un sentido para un tercero, fue como algo pues muy revelador y además de que me ayudó a mí principalmente a salir de eso, eh, empecé a generar cosas que tenían un sentido y empecé a escribir y empecé a, pues, a trabajar en muchos museos. Trabajé en el Franz Mayer, trabajé en el Museo Nacional de Historia, trabajé bueno, en muchos museos de todo tipo, Museo de Arte Moderno, en fin, y empecé a hacer cursos también por el afán de compartir, de asombrarme de la vida de otros, de los dolores de otros y de la creatividad que otros habían tenido para atravesar su propia vida y para dar algo al mundo. Y pues de pronto, pues tú te acordarás, porque tú fuiste partícipe de alguno de estos cursos, ¿no? De Leonora Carrington, de Remedios Varo, todo este arte maravilloso que ellas hacían siendo surrealistas, que además el surrealismo me parece la joya de la mente, ¿no? Y que han dicho que es muy mexicano, pero yo creo que es una forma de crear realidades alternas con un sentido que explican la propia realidad. Y entonces a través de la pintura y a través de los artistas, también yo empecé, sin saberlo, a ir como exorcizando mis dolores y viendo cómo el dolor no es tan malo, claro, nadie lo queremos sentir, pero cuando lo focalizas, lo tomas y atraviesas el miedo, finalmente tiene un potencial muy grande. Bueno, lo alcancé a percibir, y lo alcancé a vivir en efectos personales y empecé a sentir alegría de pronto. Yo empecé a recuperar la alegría, las ganas de seguir inventando. Esas fue cañón, porque a pesar de tener una cierta tristeza, la creatividad a mí me sacaba. O sea, lograba estar inventando y escribiendo proyectos. A veces, pues verdaderamente creo que todas las veces fueron al principio incomprensibles y todas las veces en su resultado fueron muy comprensibles. Quiero decir, estos proyectos para el Museo Franz Mayer, por ejemplo, ¿no? De una sala, o sea, cómo perciben los visitantes los objetos y cómo poder hacer una comparación entre salas para que hubiera más sentido para los visitantes, pues era un estudio que cuando lo planteé me decían, y bueno, pues yo venía de toda esta parte de un conocimiento de la ciencia museológica como ciencia, y yo retomaba esos elementos más los elementos de comunicación, más la propia creatividad, y logré convencer a ellos, ¿no? Para que a la gente del museo, para que se hiciera. Tú fuiste partícipe en alguno de esos estudios, hice 7 estudios. El último, hice 7 estudios, muchos no fueron pagados, simplemente fue, en muchas, más bien yo aposté por ellos. Es ahí donde ves la pasión. O sea, como algo que te va a costar tiempo, esfuerzo y dinero, eres capaz de hacerlo porque hay una pasión que te jala, hay un fuego interior que te jala y que te da sentido. Hice 7 estudios, de los cuales me pagaron los 2 últimos. El último sin precedentes para la historia del museo. Me lo decían, esto no tiene precedentes. O sea, nunca hemos pagado este dinero por un estudio que con el tiempo, no muy largo, un año después, te digo que se modificaron salas, 2 salas, ¿no? Bueno, igual, por ejemplo, otros proyectos también que no tenían sentido de momento. Un estudio del imaginario del Museo Nacional de Historia Castillo de Chapultepec, para ver cómo el museo nada más hablaba de
la historia de México de la clase pues aristócrata, de la clase pudiente, y dejaba la historia, siendo un museo nacional de historia, dejaba la historia del pueblo de México desde sus orígenes, siendo que el museo está en el Cerro de Chapultepec y no estaba en el Cerro de Chapulín, en pleno Chapultepec, y no estaba incluida la historia ni prehispánica, ni de los inicios de México, ni para nada, y no continuaba después de los años 70. ¿Por qué? Porque no había colecciones. Entonces, hacer una historia del imaginario, un estudio, fue complejo. Sin embargo, vuelve ahí la pasión, en donde dices, eres capaz de atravesar y además de no tener elementos tampoco muchos como para sostener un proyecto de esta magnitud, el museo se cerró más de un año para hacer la reestructuración y se cambió el discurso del Museo Nacional de Historia, que el día de hoy tú puedes ir y vas y ves la historia desde el México prehispánico hasta el México al siglo XXI, cosa que no existía. Entonces, quiero decir que todo esto me fue dando de una manera como que me fue cubriendo de fuerza para atreverme. A lo que voy es esto, el concepto de atreverse. Viene otra etapa de mi vida. Después de todo este tiempo, pues empecé yo también a trabajar algunas propuestas para museos comunitarios, museos en Michoacán, por ejemplo, un museo de los 4 pueblos indios que al analizar la colección, pues hablaba de un solo pueblo, los pueblos purépechas, pero dejaba al margen a los otros pueblos, otomís, ñañús, mazaguas, que viven en la región de Michoacán. Y yo decía, pero no porque tengan una densidad demográfica menor, son menos importantes. Esto terminó en un estudio de reestructuración en donde se tuvo que complementar la colección y dejar de presentar puro objeto purépecha, que tenían mayor densidad demográfica, y equilibrar para darle valor a los grupos originarios, que aunque ya no tenían una densidad demográfica, tenían un valor cultural. Estas aportaciones de inclusión y de reestructuración bajo ópticas diferentes, en donde también yo hablaba de hablar del mundo indígena, siempre se ha hablado desde el mundo mestizo, nosotros. ¿Por qué no le damos voz al mundo indígena para que ellos nos digan quiénes son? Y esa propuesta, pues, gané un concurso en la Comisión de Desarrollo de Pueblos Indígenas y la logré llevar a cabo. Y empecé principalmente a invitar a todos los grupos de diferentes edades, de comunidades originarias, precisamente para explorar qué es lo que ellos consideraban su patrimonio. Fue una metodología completamente diferente para escuchar las voces de ellos y a través de sus voces crear la curaduría, el nuevo discurso y la nueva colección. Eso pues a mí me llenó también de una fuerza y de un potencial, porque sí estuve haciendo proyectos pues innovadores, realmente no innovadores, y desde una óptica de atreverse a expresar tu opinión en el mundo de las especialidades, pero expresarla desde lo que consideras justo, ético y valor, y de valor humano, y con el asombro del patrimonio cultural en medio, ¿no? Entonces luego hice otro museo en Santa María Huatulco, donde trabajé con 16 comunidades indígenas, un museo que planteé, vamos a presentar todo este patrimonio cultural, pero de la manera esplendorosa, no un museo de pobres para pobres, sino si consideramos que el patrimonio cultural es esplendoroso, démosle el lugar del esplendor. Tiene que ser un museo espectacular, tiene que ser acreditando el valor cultural, porque hay pobreza económica, pero hay riqueza cultural. Entonces fue otra experiencia también, en donde yo fui creciendo interiormente y fui ampliando mi visión del mundo y fui entendiendo también la diversidad y la diferencia, ¿no? Una diferencia con pueblos originarios en donde hay que asumir que somos diferentes, que tenemos, humanamente somos lo mismo, pero que tenemos una diversidad cultural y que no podemos plantear el tratar de incluirlos o integrarlos a una sociedad mestiza, porque ellos lo que quieren nada más es una economía, pero preservar su cultura. Por eso sigue vigente. Entonces, digamos que todo este viaje tuvo que ver como esta parte de pues seguir estudiando, que ha sido parte también de mis pasiones, seguir conociendo. O sea, el conocimiento creo que ha sido una pasión, el indagar, el asombrarme, porque siempre en el conocimiento lo primero que me lleva es el asombro
y siempre me lleva a imaginarme, así como lo dije en los museos, y a valorar el potencial de esa imaginación como constructora de pensamiento. Y entonces, pues, toda esta etapa eh, fue y ha sido de mucha riqueza interior, y en eso viene otra parte aguas en mi vida, que tiene que ver con el momento en que mi hermana enferma, y pues tiene que pasar muchos meses, me enferma de cáncer, eh, igual que había pasado con mi mamá, y tiene que pasar muchos meses, pues, hospitalizada 8 meses, pues, debido a un problema de una quimioterapia que le destruyó los nervios y ya no pudo volver a comer. Entonces tenía que estar conectada a aparatos, pero pues ella podía estar platicando con nosotros, etcétera. Y yo ahí tuve un momento muy, pues, de mucha impotencia, de mucha impresión. Ella estaba divorciada, yo decidí dejar todo para acompañarla. Tenía 2 niñas chicas y no tenía yo más familia que mi papá, que en ese momento tenía 86 años. Claro, mi esposo y mis hijos, pero no tenía más, ¿no? Ni hermanos con quien compartir, ni amigos, claro, pero familia, quiero decir, de tu propio tronco, de tu propio árbol, ¿no? Tíos, por supuesto, primos también, por supuesto, pero de mi mero tronco no había más. Y al ver el panorama que tenía mi hermana, pues el dolor es muy particular, ¿no? O sea, te puede aniquilar, te puede eh, desdibujar completamente, o en un momento dado, cuando ya tienes herramientas que has construido en otros momentos, los puedes integrar y que sea una catapulta, ¿no? Y estando en ese momento, pues yo decidí hacer algo que con el tiempo luego descubrí que unía varias pasiones. Yo decidí crear un proyecto con el que tuviera yo que platicar con ella de cosas más allá de la situación del dolor y del miedo y del qué va a pasar, y que tuviéramos un tema de conversación nuevo y que la pudiera integrar a crear conmigo, a pesar de que eran sus últimos tiempos. Y entonces pues empecé a escribir en las noches en el hospital. Yo empecé a escribir un proyecto que integrara algo que tuviera que ver con patrimonio cultural, es lo que yo podía de alguna manera crear como proyectos, pero que la pudiera involucrar y, y a la vez que tuviera sentido. Porque yo necesitaba, para poder continuar, darme cuenta de algo, que cuando mi madre murió, yo por fidelidad inconsciente me quería morir. Y Mm. por eso estaba, hasta me enfermé, y por eso estaba sin sentir nada, ¿no? Entonces tomé esa experiencia del dolor y dije, en esta ocasión, no quiero volver a vivir eso, porque es un camino que ya recorrí y ya aprendí de eso, y si no lo aprendí me va a volver a tocar igual, y no quiero vivir eso. Es otro momento de mi vida. Esta es una historia en donde tengo que poner una línea y comprender que por mucha lealtad, amor y fidelidad, uno no puede empatarse con la vida de nadie, sino que tiene que tomar su propia línea, su propia realidad. Y no hay lealtades ni esas creencias que hay que romper. Hay formas de acompañar, que eso es lo que yo decidí, cómo acompaño a mi hermana a vivir. Y en este acompañamiento, cómo podemos crear y cómo nos la podemos pasar bien. Y paralelamente, cómo acompañar a mi papá en el duelo que se veía venir. Y, y entonces fueron estas palabras: saber acompañar. ¿Cómo acompañar? Muriéndome no puedo acompañar. Muriéndome lo único que puedo hacer es preocupar y destruir. Este, Logré que todos estos proyectos me volvieran a dar vida, me volvieran a encender todo lo apasionado, y el volver a atravesar cualquier barrera. Digo, eso es vivir, atravesar las barreras con intensidad, y voy derecho, no me quito, o sea, ir tras tus decisiones, ¿no? Y tras tus sueños, y tras las experiencias que estás viviendo. Y decidí no volver a vivir eso conscientemente. Y dije, tengo que poner una línea. No me voy a morir con ella. No voy a desaparecer con ella. Y yo me quedo en vida. Y lejos de eso, quiero que ella, junto conmigo y de la mano,
pueda crear y darse vida a la vida que le está quedando, ¿no? Que cada día sea una vida, un momento vital para ella. Y fue increíble, porque en las noches escribí, bueno, lo primero que hice, y tengo que decir otro paréntesis, porque el dolor de mi hermana se vinculó con el dolor de una grandísima amiga mutua también tuya, Sí. Moni, que fue nuestra amiga queridísima Mari, que las dos estaban enfermas de lo mismo en el mismo hospital y en los mismos tiempos. Entonces, pues yo pasaba de un cuarto a otro y de un cuarto a otro a saludarlas, a visitarlas, a acompañarlas y pues a ser un testigo más del fin de sus tiempos, ¿no? Entonces, en toda este cruce de emociones, pues un día les pregunté, primero le pregunté a Mari, Mari, para ti, dime qué objeto es importante, ¿no? En este momento de tu vida. Y ella me dijo una almohada. Me dijo una almohada porque es una almohada es muy importante porque siempre es el lugar en donde al final del día todos tus sueños quedan o todas tus preocupaciones quedan. Ah, qué lindo. Y me dijo eso, entonces dije, tiene razón. Y ok, me quedé con la idea de una almohada. Y luego le pregunté, Leti, ¿y tú qué objeto? Dime un objeto que para ti, en este momento de tu vida, eh, te remitas a él o te haga pensar. Y me dijo una joya. Ella era de joyas toda la vida desde niña, de joyitas de orito. Y yo le dije, ¿por qué una joya? Y me dijo, porque es el recordatorio de lo que es la vida. Eso es la vida, una joya, me dijo. Y hay que tener siempre presente la analogía de la vida en un objeto. ¿Ah? Muy bien. Entonces, las dos me dijeron dos puntos. Y yo dije, en mi noche, ¿cómo puedo integrar una almohada y una joya al tema de creación de un proyecto, ¿no? Y entonces, pues, con esto que tuviera que ver con patrimonio cultural, y dije, me queda clarísimo, textiles y orfebrería artesanal. Es algo que yo puedo, y que por mi experiencia en estos museos comunitarios, previa experiencia de estos años, que en las voces de qué es su patrimonio y qué consideran su patrimonio, quedaba perfectamente. Entonces empecé a escribir un proyecto que en ese momento lo describí como un proyecto que sería una fundación para el desarrollo de las comunidades en tema de patrimonio artesanal, pero un proyecto para celebrar la vida. Entonces dije, ¿cómo podemos celebrar la vida con estos quehaceres, no? Mi hermana y yo teníamos a veces de chicas que nos peleábamos o estábamos de malas o algo, siempre decíamos que teníamos un personaje, un alter ego, siempre o muchos alter egos interiores. Y sí es cierto, son todas nuestras formas de que hoy soy la alegre, hoy soy la divertida, hoy soy la deprimida, hoy soy la que le vale gorro, hoy soy la loca. O sea, esta multiplicidad de personajes, es decir, que ella tenía muchísimos más que yo siempre, porque mi hermana tenía además picos muy grandes a veces de depresión y no estaba ni era diagnosticada ni era una maníaco depresiva ni mucho menos, pero era una gente ultrasensible que tenía normalmente picos de depresión eventuales, ¿no? Y a veces así, o sea, a veces sí llegaron a ser por ella también, por duelo cuando murió mi mamá, muy profundos, ¿no? O sea, seriamente profundos. Yo no entendía lo que era una depresión como tal, pero pues vi los efectos de una depresión en una persona que se opaca completamente y pues queriéndola como yo la quería, era mi hermana, nos sacábamos los ojos, nos peleábamos, pero era mi hermana. Y y queriéndola como la quise y la quiero, yo veía esto, ¿no? Entonces a veces eso sí, era muy creativa y muy chistosa. O sea, era este tipo de humor negro, podía ser muy incisiva y nos daba gracia porque decía cosas que le decíamos que era como, no sé, como de este programa que había en la tele del calabozo, que siempre estaban callados y de pronto hablan y dicen algo muy atinado. Así era ella. O sea, no era muy conversadora, pero cuando hablaba decía cosas así, ¡uf! Y nos moríamos de risa porque normalmente era muy atinada. Entonces, bueno, pues yo veía esto y platicábamos de niña
teníamos siempre un alter ego, teníamos la posibilidad siempre de sacar un personaje que nos hiciera pasarla mejor, ¿no? Entonces a veces nos pedíamos prestados, mongos, decíamos, vamos a saca un mongo, era sacar tu personaje, el de la alegría, normalmente positivos, de positivo para arriba, ¿no? Y entonces terminábamos, cualquier situación trágica la terminábamos en risas. Entonces, cuando ella estaba enferma, platiqué con ella y dije, fíjate que hay algunos artesanos, le platiqué la idea del proyecto y todo, ¿no? Y le dije, algunos artesanos hacen animalitos en lana, pues se los han hecho toda la vida, son artesanos chamulas de los Altos de Chiapas, y son simpatiquísimos. Me decían, no, pues nunca los he visto ni nada. Le dije, no, no son una monada, son hechos a mano, en lana, hechos en telar, son la monada. Pero siempre me ha cuestionado que pues es una comunidad ultra pobre y que siguen pobres, ultra pobres, ¿no? Entonces, fíjate que estoy pensando que para este proyecto que va a ser de desarrollo comunitario y va a estar enfocado en el tema textil y en el tema artesanal en general, ¿no? Pero muy fuertemente al tema textil y al tema de orfebrería. A mí me encantaría crear un proyecto en donde hubiera nuestros personajes, nuestros mongos. Yo quería que ella se riera, yo quería que ella, aún en aquellos momentos, sacara a estos personajes, ¿no? Y entonces empezamos a sacar el trepador y no sé qué, y entonces dije, vamos a hacer estos mismos animalitos que ellos han hecho, pero los vamos a modificar para darle un tema de innovación y los vamos a utilizar como dos temas. Uno, existe una tradición vigente, viva, en las comunidades indígenas que tiene que ver con el tema del nahualismo, que cada quien nace con un nahual. O sea, es un tema de un guía espiritual, es un tema complejo porque hay hasta calendarios astrológicos, ¿no? El Solkin, por ejemplo, que en donde te dice qué día naciste, qué animal te toca, pero te toca también algún elemento del universo, pero te toca algún elemento de la tierra, piedra. Es complejo, es como una carta astral prehispánica. Pero dije, vamos a quitarle lo complejo y vamos a retomar el tema del nahualismo y los vamos a plantear como los mongos, que son todos estos personajes que tenemos. Y si tú me estás hablando de vamos a sacar el trepador y nos burlamos, vamos a sacarle lo positivo al trepador y vamos a sacar el tema de la cabra, que la cabra tiene la gran cualidad de sí, es una trepadora, pero es la gran cualidad que siempre logra sus objetivos y va a los lugares más escarpados de la montaña y está en las posiciones más extrañas que existen y a veces las puedes encontrar, como en algunos lugares en Marruecos, trepadas en las copas de unos árboles. O sea, la cabra, ser trepador, tiene una connotación negativa, pero tiene una parte positiva. Vamos a tomar todos los animalitos que podamos con toda esta idea de los arquetipos a finalmente de cuenta que estás sacando desde tu interior y vamos a tratar de brindar a la gente y refrescar el tema del nahualismo, no solamente porque tampoco lo conocemos desde nuestra cultura mestiza, más que cuando preguntas qué es nahual, te dicen nahual, pues es un naco, ¿no? Los que más conocedores sí te hablan de los nahuales y los tonales, ¿no? Gente que tiene una formación más de antropología, ¿no? O de etnografía o de humanidades. Pero en el común de la gente y sin contexto, pues el nahual estaba asociado a una palabra despectiva, ¿no? Y dije, no, o sea, hay una parte súper linda, inclusive hasta súper poética. Esa es otra de las pasiones, la poesía, la necesidad de traer la poesía a la vida. Nos hace falta más poesía. Y porque esta parte poética de la vida ahora sí que te ilumina, te lleva, ¿no? A toda esta parte. Entonces empezamos juntas, ella dentro de su hospital, yo salía, regresaba y empecé a crear ciertos diseños de algunos animalitos. Yo a ella le pregunté, ¿cuál animal te gusta? Y ella me dijo, el tlacuache. Dije, ok, me voy a poner a averiguar qué es el tlacuache. Bajaba de cuarto, Mari, ¿qué animalito te gusta? Y platicaba las mismas historias con Mari y nos moríamos de risa, que además Mari estaba haciendo su doctorado en antropología. Entonces Marina, interesadísima en el tema, y entonces la visita de sus, ahora sí que del umbral de su muerte, era una visita que nos moríamos de risa, que platicábamos o que aportaba también, ¿no? Entonces yo subía y bajaba del cuarto, Mari, ¿qué animal? A mí los changos me gustan. Ah, perfecto. Entonces me iba yo a indagar.
busqué el significado de los monos y los monos en los códices prehispánicos, ¿no? Hay una princesa que es la princesa Seis Mono, y esta princesa es la buscadora de retos con alegría y diversión. Casi no era Mari, ¿no? Sí, sí, Buscadora de retos con alegría y diversión. claro. Entonces, vamos a hacer el mongo este. Y a mi hermana, pues fue el tlacuache. Entonces investigué. Y efectivamente, fíjate, el tlacuache es un animalito que medio se sacrifica él mismo para dar a los demás. Y el mito dice que Tlacuache quemó su colita, que la convirtió en una antorcha para guiar en la oscuridad a su comunidad. Entonces, Ok. por eso no tiene pelitos. Entonces, siendo un animalito que normalmente en lo físico todo el mundo le da espeluzne, pues quedó monísimo, hecho en lana y diferentísimo. Y el significado también tenía una analogía con muchos aspectos de la vida de mi hermana que se quitaba para, o sea, era muy generosa y normalmente muy sacrificada, la verdad, de más. Pero dije, qué chistoso que en ambas lo que escogieron en la investigación me sale cosas que además les veo reflejadas. Entonces se empezaron a hacer los animalitos y en el hospital, entre sueros y todo, estaban los animalitos en los cuartos de ambas. Y obviamente fueron evolucionando a irse mejorando. Ya ellas no fueron testigos de esta parte porque las dos murieron. Al morir, pues ella me dijo, y también Mari, haces el proyecto. Dije, no, bueno, pues lo estoy escribiendo, pero lo voy a hacer. Y yo pensé esto, o sea, ellas murieron, pero este acompañamiento fue muy agradable porque nos creó a todos un contexto. En este caso, por ejemplo, a mí, mi familia, mis hijos, que pensaron que yo me había vuelto loca, luego lo confesaron, de qué hacía haciendo yo un poquito, ¿no? Porque había estado, ya sabes, en ciertas universidades, pues, en la parte académica también, pues haciendo muchos cursos y diplomados y todo de museos en México, en Monterrey, en Puebla, ¿no? En diferentes universidades. Y pues de pronto me vieron encerrada en un hospital haciendo muñequitos y nadie entendía porque pues yo estaba escribiendo un proyecto. Quiero decir, cómo el dolor y la oscuridad de pronto, y pues sí, pasas por una etapa de la locura ante los otros y ante ti mismo, pero una locura por la cual estás dispuesto a hacer todo. Y en este momento la muerte, el fin de las posibilidades, me puso así de cara enfrente el decir, la vida es un bungee, o te avientas y pruebas, o te arrepientes el día de mañana por miedo. Y dije, no puedo vivir, o sea, ya he vivido situaciones muy desesperantes y muy tristes de lo que es el verdadero fin de las posibilidades. Y lo he vivido día a día viéndolo enfrente, el fin de las posibilidades. Y luego nos quejamos de que no puedo hacer esto porque no tengo dinero, no puedo hacer esto porque no tengo fuerza, no puedo hacer esto porque no sé ni cómo. Todo eso es el bullshit mental. Y pues estando en las peores de las peores, yo prometí y lo dije, lo voy a hacer. Me dijo, haces el proyecto. El hacer el proyecto implicaba dedicarme a desarrollar todos estos proyectos textiles, todos estos proyectos de orfebrería, con, por supuesto, sus embajadores maravillosos que serían los mongos, ¿no? Que en aquel momento había tres se desarrollaron, porque los otros tres que se hicieron quedaron tan horribles que nada más nos daban carcajadas. Una, cosas que después quedaron divinos, pero en ese momento eran tres los que quedaron súper lindos. El de Mari, que era su chango, el de Leti, que era un tlacuache, y otro que era un castorcito, que su símbolo era el constructor de destino. Y ese era el mío. Y dije, Constructor de destino. constructor de destino. Ajá. Entonces dije, pues ahí van, ahí están los tres, ahí tengo tres elementos. Entonces ellas mueren, muere una en abril y la otra en julio, o sea, realmente muy cercanas. Y pues el shock de la muerte, claro, no lo voy a quitar ni voy a hablar de lo bonito que puedes aprender, porque es muy doloroso, porque todo eso existe y todo eso es real, ¿no? No lo puede uno decorar de cosas, ¿no? Es fuerte y se vive fuerte, pero sí había habido un aprendizaje eh, de cómo sostener mi propia vida y sobre todo el estandarte de cómo celebrar la vida. Y dije, ¿cómo voy a inclusive a celebrar la vida en medio de un duelo? Pues sí se puede y lo voy a celebrar
porque la vida es eso, es una celebración, ¿no? Y entonces, pues sí, Leti murió en abril, digo, en julio 29, próximamente cumplirá 12 años de esta historia que les estoy contando. ¡Wow! 12. 12 años en julio 29, Mari murió 14 de abril, o sea, muy cercanos. Y estos 12 años, bueno, ella muere en julio, en agosto estaba yo, no sé cómo, en una exposición internacional, una feria de turismo, mostrando textiles bordados. O sea, no sé cómo, porque yo llevaba meses además mal durmiendo, con mucha tensión, no sé cómo. O sea, el tiempo cobró otras dimensiones de lo que es la velocidad, lo que es la urgencia, porque sí iba mi vida de por medio, ¿no? Sí. Este, y de pronto estaba en una exposición, presentando textiles y varios animalitos, ya había como a lo mejor 10 modelos. Bueno, en esta feria siempre platicaba con la gente, especialmente de los animalitos, y de la importancia y de lo que yo veía de esta analogía entre lo artesanal del animalito con la frase que tenían, que era una frase siempre positiva, de actitud, así como, no sé, eres un faro de luz en mi vida, frases bonitas, frases, los cometas se levantan con el viento en contra, frases de ese tipo, en donde iban integradas a los animalitos, y yo les decía a la gente, ¿no? Es que son una analogía, estos monguitos son, pues, estamos retomando el tema del nahualismo, que son guías espirituales, pero aparte tienen una frase que es su frase de poder, es una frase que te hace ver que tu vida es tan artesanal como el producto, porque la haces con pensamiento. Ah, qué lindo. Entonces, lleva una frase positiva, una frase de actitud, que tú puedes cambiarla, puedes escoger, porque tenemos muchísimas, ¿no? En ese momento tenía a lo mejor 10, hoy tengo más de 100 frases, ¿no? Diferentes para diferentes momentos de la vida, salta los obstáculos de la vida, hay muchas, muchísimas. Por ejemplo, hay unas simpáticas como para atrás ni para tomar vuelo, ¿no? Y hay otras que son más profundas o más poéticas, pero a final de cuentas todas son frases que están consideradas como frases de poder, y que al llevarte el animalito les damos una tarjetita con la leyenda, con el mito real, las historias, que las historias ha sido algo que verdaderamente pues ha capturado siempre, siempre mi mente, ¿no? Por eso me gusta leer, porque me gusta conocer las historias. Vengo de una familia de narradores, donde mis familias narraban las historias de gente, de ellos, de mis padres, de niños, de mis abuelos. Entonces he estado acostumbrada a escuchar historias, y las historias me dan sentido. Y yo quería contar la historia de estos animalitos para revivir esta tradición de los grupos indígenas, y para llevarla a toda la comunidad mestiza que no la conoce, ¿no? También con un objetivo de ser un poquito más equilibrados con estos temas de juicio al respecto de las comunidades indígenas, y con la discriminación por esta diversidad, cuando es la riqueza que tenemos como país y la riqueza que tenemos como seres humanos. Entonces, en estas ferias, pues yo vi una excelente respuesta, lo que me llevó a los 2 meses, sin poder tener una idea, a poner una tienda, precisamente porque al capacitar yo ir a las comunidades, el proyecto de desarrollo lo que busca se llama Mongo, ¿no? Mongo está como @Mongo México en Instagram, www.mongomexico.com. Ahí pueden ver todo lo que es hoy en día la fundación, aquel sueño que sí, sí se logró. Me ayudó mi esposo, me ayudó mi papá a crear la fundación por necia, porque me di a la tarea de buscar y de buscar el apoyo, y pues finalmente fui a dar a Los Pinos, en la época de Margarita Zavala. Ella valoró el proyecto, me dijo es un proyecto de desarrollo, fue Indesol, y mi papá y mi esposo se dedicaron a toda la documentación, mientras yo seguía yendo, y he seguido yendo durante 12 años, a trabajar con comunidades indígenas, a asombrarme de sus realidades, a asombrarme de sus saberes, a aprender, a recibir, queriendo dar, ¿no? Y bueno, pues de alguna manera hemos capacitado a muchas gentes, muchas personas, no nada más yo, sino ha habido gente de trabajo social, ¿no? Las universidades me han dado la oportunidad de pertenecer a sus equipos de bolsa de trabajo y de servicio social. Entonces he tenido alumnos de diferentes universidades, que algunos fueron alumnos hasta en museos conmigo, pero que ahora también trabajan para comunidades indígenas en capacitación en el tema del desarrollo comunitario, ¿no? Y hemos ido elevando la calidad
textil, y tenemos estas líneas, ¿no? De casa y de estilo, de joyería. Por mucho tiempo hice joyería hasta la pandemia, porque ahí sí fue un tema ya de economía en donde hubo que destinar más los recursos a lo textil que a la joyería. Pero sin embargo, el proyecto contempla también la joyería y se va a retomar, ¿no? Lo ha hecho durante 9 años, ¿no? Solamente estos 3 años, ¿no? Entonces, a lo que yo voy con esto, todo lo imposible se creó. Cuando yo me vi teniendo una tienda, dije, ¿qué hago teniendo una tienda si yo lo que menos sé es tener una tienda, ¿no? O Claro, sea, menos sé. Sin embargo, pues esta fuerza que tenía adentro y pues este afán aventurero de ir descubriendo y además de fluir, porque el proyecto iba jalando, ¿no? Me iba llevando, fue un río que me fue llevando. Y yo dejé que eso sucediera, dejé de querer controlar nada, porque también la muerte te enseña que no puedes controlar nada. Entonces la muerte se ha convertido en una excelente maestra de vida, absoluta. Y le he querido ver ese ángulo y lo he pulido y potencializado. Y pues yo nunca realmente pensé, y retomando mi frase al principio, que el dolor me fuera a llevar a integrar algunas pasiones o varias pasiones, ¿no? Una, pues, que tiene que ver con el patrimonio cultural, que logré dar la vuelta. En ese hospital logré meter en una licuadora mental y hacer una revoltura de emociones, amores, pasiones, deseos de acompañar. eh, Finalmente, finalmente, el amor por todo, ¿no? Lo traté de meter en esta licuadora y lo fui guiando por algo que había tenido cierta experiencia profesional, que era el patrimonio cultural, pero que además estaba ligado a los textiles, que tiempo después, hace pocos años, yo me di cuenta que yo vengo de una familia donde se ha trabajado el textil. Mis abuelos tenían fábricas textiles. Mi fíjate. abuela, sí, yo no lo había, eso es algo que para mí fue muy mágico, porque un buen día dije, a ver, espérate, ¿qué estoy juntando? Toda la vida vi coser, vi bordar. Mi mamá era bordadora, deshiladora, bordadora, mi abuela, o sea, estas familias que esta tradición, sí la tenían, ¿no? Además, mi abuelo tenía fábrica de textiles. Yo eso no lo tenía cortado completamente de mi cabeza. Y cuando me di cuenta que estaban los textiles formando parte con algo que yo hice en mi profesión, que tuvo que ver con la gestión cultural, con el tema de patrimonio, con algo de familia que tenía que ver los textiles y con otra cosa que viví desde que nací, que siempre mis padres, especialmente mi papá, siempre trabajó muchísimo por los demás. Fue una persona que hizo labor social toda su vida y que desde niñas nos llevaba a cuánta cosa se les puede haber ocurrido, ¿no? Entonces, hicimos muchas cosas de labor social, como familia, muchas experiencias, todo mi recorrido. Mi papá documentó todo eso desde que yo tenía 3 años, participando con él en Y fundación. paso, tu Fíjate, papá, ay, don Ray. con Ray, ¿verdad? Que sí era una gente sabia y amorosa. Y fíjate que se dio a la tarea, justo cuando yo andaba de necia, que quería hacer una fundación, dijo, voy a hacer todo el recorrido, porque tú desde los 3 años has estado acompañándome con niños con cáncer, que es tuberculosis, cuánta cosa, o sea, ¿qué les puedo decir? Toda mi vida. Y entonces me di cuenta que al hacer una fundación para buscar con este proyecto, este sueño de acompañamiento y de sentido de vida, porque realmente fue pues de sentido de vida, este, también se pudo integrar todo un historial de trabajo social que me permitió que la fundación se hiciera, pues realmente en 3 meses se hizo la fundación formal y con la deducibilidad de impuestos nacional e internacional. Wow, Entonces, sí, o sea, en 3 meses, lo que se lleva años. Hubo mucho material, por eso digo que mi papá y mi esposo hizo todo, Alfredo hizo toda la documentación y todos los trámites que fueron enormes, y mi papá toda la recopilación de trabajo social, que yo le decía, papá, es que este trabajo social es tuyo, nomás que yo aparezco allí. Pues sí, dice, pero tú fuiste creciendo allí. Y además tuvo un plus, fue el sueño de toda la vida de mi papá hacer una fundación. Y cuando se hizo la fundación, el primer trabajo que hicimos, ya mi papá muy grave, ya murió al mes, todavía vino con nosotros a hacer toda una recopilación pues de muchísimas cosas, porque hubo en la Sierra de Guerrero, donde yo estaba trabajando,
hubo en el 2013, hubo una tormenta y un huracán, Ingrid y Manuel se llamaron, y devastaron la Sierra de Guerrero, Metlatónoc, toda la sierra donde yo trabajaba era a 18 horas de aquí, de la Ciudad de México. Y pues los pueblos en donde yo trabajé, que es el pueblo más pobre según los datos del INEGI, Yosondacua del Carmen en Guerrero, quedó ¿Cómo se incomunicado. llama? ¿Cómo se llama? Yosondacua del Carmen. Yosondacua, con Y. Yosondacua del Carmen son dos pueblos, Yosondacua del Carmen y Yosondacua el Nuevo. Dos pueblos en donde no hay ni calles, son puros casitas, enemistados históricamente entre ellos estos dos pueblitos, y el pueblo próximo está a 8 horas para abajo, que se llama Metlatónoc. Metlatónoc quedó destruido con estas tormentas y este ciclón, y entonces dejamos de tener conocimiento de la gente. Además, allá arriba no hay señal, ¿no? Cuando yo iba era literal, piérdete el mundo, no hay señal, o sea, tienes que bajar 8 horas. Entonces, quedó devastado esta zona, salieron las noticias en todos lados. Y bueno, logramos hacer toda una colecta de muchísimas cosas para apoyar. Mi papá fue su primera labor ya como fundación y él fue el presidente de la fundación, hoy soy yo, pero pues la logré formar, entonces también fue algo que me dio un placer enorme, porque fue también, y me dijo, estás logrando el sueño de mi vida. Entonces también fue como esta transferencia de, porque yo, eso no me lo dijo hasta que yo supe que toda la vida el trabajo social fue integrado a su vida, siempre. Nunca lo dejó, ¿eh? Nunca. Hizo bibliotecas, hizo muchas cosas. Pero yo no sabía que él quería hacer una fundación, nunca. Simplemente me dijo esto, es el sueño de mi vida. Y entonces lograr que él fuera a hacer el primer trabajo. Ya cuando me dijo, cuando aparezca en el diario oficial de la Federación Fundación Cultural Mongo, ese es el momento oficial. No en el momento en un notario que das de alta una asociación civil. Cuando el diario oficial te emite como fundación y tienes la deducibilidad. Y eso sucedió. Eso sucedió. Le llegué con el diario oficial. Fue más que un título para mí, ¿sí me entiendes? Claro. Fue además muy milagroso, ¿eh? Muy milagroso, que yo lo escribí en las peores circunstancias que puede una mentalidad hacer algo, que es en el dolor, en la asfixia en un hospital, con dolor. De pronto, pues es como una epifanía, yo siento que es así como una iluminación, fue algo muy, muy mágico, la verdad, ¿no? Y a lo que voy con esto, me di cuenta que se unían, el dolor unió tres pasiones, el tema textil, el tema de patrimonio cultural y el tema de impacto social. Y hoy en día, pues sigo dedicada a eso y ha sido, pues, el recorrido de más crecimiento interior, de más aprendizaje y de más satisfacción, porque he integrado todo el conocimiento en mi vida. Aquel que conoces que dices, ¿para qué estudia esto? Sí sirve, sí se integra. Y lograr una integración en esas circunstancias, pues fue la magia de la vida, ¿no? Y dije, hay que fluir, eh, no hay que querer controlar todo en la vida, pero hay que atreverse y pues el conocimiento siempre te va a dar las herramientas en cualquier campo para caminar, para progresar y sobre todo la pasión, ¿no? Es que eso, Adriana, para mí tú eres, espérame, déjame cambiar esto para que nos veamos las dos. Ajá. Para mí tú eres una mujer apasionada y apasionante. Ah, Ya, siempre escucharte, escuchar tus relatos, escuchar cómo hilas una cosa y otra, pero esta historia de cómo fuiste sumando y echando todo a una cajita, echando, y de pronto es una gran palanca la que tienes para que salga este resultado tan maravilloso que es Mongo. Ahora, lo que quiero decir, la gente quiere saber de Mongo, ¿dónde está Mongo? ¿Dónde está físicamente Mongo? mira, las tiendas físicas están en la Ciudad de México, que son dos tiendas. Una está en San Ángel, en Amargura 17, se llama Plaza Gran San Ángel, Ajá. en Álvaro Obregón, en pleno San Ángel. Y la otra tienda está en el centro, en una plaza que se llama también The Shops Downtown, así le pusieron, en Isabel Católica 30, así le pusieron. Este, Están las dos tiendas ahí. El trabajo de Mongo se lleva a cabo en 7 estados y pues trabajamos con más de 350 personas que conocen técnicas desde telares de cintura, bordados, telares de pedal. Hoy trabajan hombres también y
cosa que pues nos da gusto porque normalmente no es tan fácil que se integren al trabajo de mujeres. Ah, Entonces, pues de pronto se convirtió en un trabajo con esta filosofía, ¿no? De buenas prácticas, de perspectiva de género, aunque ya se integraron hombres, cosa que me da más gusto porque sí sigue teniendo la perspectiva de género en el sentido de que las protagonistas de esta historia son las mujeres indígenas. Y bueno, pues buscando siempre el desarrollo local, ¿no? Sembrar un pequeño granito, ¿no? eso Y está. bueno, eso ha dado sentido. Y bueno, pues es ahí donde se puede encontrar, ¿no? Y como te había dicho hace rato, también en Instagram, @mongomexico, o está la página que es www.mongo.com.mx. Y ahí O sea, podemos ver imágenes, podemos ver la historia, la misión, la visión. y ahí viene toda la fundación y vienen los proyectos, que son 6 proyectos. Hoy tenemos también en pandemia, ahí sí lo hicimos Alfredo y yo, un proyecto compartido también creamos un sueño y se concretó, que fue un proyecto de mares limpios, de reciclaje de plásticos de alta densidad para que no vayan al mar, y logramos hacer con los chavos del Poli unas máquinas para transformar esos plásticos en pellets, en pequeñas partes, y con eso hacer proyectos productivos e integrar a las comunidades locales. Y en plena pandemia lo inventamos, literal, el proyecto medioambiental era de Alfredo, pero yo metí la parte comunitaria y nos juntamos, y estos años de pandemia, pues ahí sí logramos un apoyo de Nestlé y de Coca-Cola, y el laboratorio está montado en Puerto Escondido. ¡Ay, qué lindo! Es un laboratorio en containers, muy rústico, en el mar, y las máquinas pues están ahí. Se inauguró en marzo del año pasado y está operando, y estamos haciendo una bola de campañas de limpieza de mares, con guardianes del océano, y creando, inventando, pero generando también empleos y a final de cuentas integrando a poblaciones vulnerables, ¿no? No solamente indígenas, sino vulnerables, para que puedan tener, con los productos que se les puede capacitar a hacer con estos desechos de plástico, ingresos adicionales a su vida, ¿no? Entonces, ¡Wow! un laboratorio comunitario también, que es el primer laboratorio de todo el país, laboratorio comunitario, porque hay laboratorios, o no laboratorios, hay espacios para reciclar plásticos, pero pues son cerrados, ¿no? Tú dejas o la gente o las industrias, ¿no? Mandan su material y es un espacio cerrado. Aquí la idea fue hacer un espacio abierto en donde la comunidad se integre, participe, se involucre, aprenda y tenga proyectos productivos para reciclar estos materiales y poderse hacer vivir también con diferentes líneas. Entonces el proyecto fue un sueño pandemia, nuevamente una situación de crisis terrible, un encierro nuevamente, porque nuevamente vienen los mismos, en la ecuación jugaron los mismos elementos: encierro, miedo, ¿Muerte? muerte, muerte, y además mi esposo estaba pasando por una enfermedad, y ¡Wow! un día, ¿sí? También por un cáncer, que está muy bien afortunadamente, pero también nuevamente los mismos ingredientes. Y un día en el jardín pusimos música, todo el rollo. Él traía el proyecto medioambiental, y entonces, oye, pero es que esto, y empezamos a platicar del mundo del mundo y de sus bondades y de sus maldades y todo. Y entonces en la noche pues escribí la parte complementaria, y él se dedicó a procurar fondos y logró bajar fondos de Nestlé y Coca-Cola en plena pandemia. ¡Wow! Por eso te digo, ¡Wow! nuevamente los mismos factores paralizantes transformados. Y fíjate que ahorita que te lo estoy platicando, lo estoy racionalizando porque en realidad no lo había integrado a los nuevos factores, a los mismos factores que jugaron, en contra y a favor. Claro, claro. Y ya está. Y ese proyecto también está, ahí en parte en la página, se puede ver algunas fotografías y todo, ¿no? Y lo demás, pues es la parte de tienda en línea, porque el proyecto se sostiene con todas las ventas. ¿Y por qué? Porque los precios los ponen los artesanos, que fue otra. ¿Cómo Ajá. llevar el precio justo en donde incorporen su saber, el tiempo que han dedicado, la calidad, lo que les ha costado llegar a este punto, y que no digas lo artesanal es regateable y chafa, porque hay niveles, ¿no? Pero nosotros estamos trabajando bajo el concepto de alta calidad, Claro. en esta alta calidad. Y ha sido también todo el mundo me decía, ¿cómo vas a hacer esto? El mundo artesanal es muy complicado, y sí lo es.
Pero bueno, hemos exportado a Reino de Bahrein. Pues hay muchos temas así de mucho contraste, en donde dices, de pronto estás en un lugar, realmente en un palacio de un jeque con productos, con los animalitos, los mongos, y vienen de un lugar de mucha pobreza. Y el contraste, y de pronto están en gran riqueza, ¿no? Pero lo importante ha sido crear el puente para que haya una derrama económica, que sí la ha habido, ¿no? Claro. Ah, ok. Entonces, esa parte pues ha sido muy satisfactoria, ver artesanos construir su casa de cemento, ir a su pueblo, a sus fiestas, ir a hacer trabajos de historia oral con ellos, con sus niños, y ver que siguen viviendo como ellos viven, porque esa es la otra, no van a vivir como nosotros pensamos, van a vivir como lo que para ellos es el bienestar, pero sin hambre, Claro. ya con posibilidades de mandar a sus niños a estudiar. Varios de ellos estudian hoy sus hijos en prepa, que los conocí desde chiquitos, y Ah, estudian en la Ciudad de México, ¿no? Algunos ya trabajan. Entonces, también hay niños indígenas que he conocido en estos 12 años, no sé, que los he visto también crecer y desarrollarse, ¿no? Y digo, wow, pues hay varias historias también de mucho empuje que sus papás los han impulsado y que además pues, son encantadores. Todas las familias que trabajan con los mongos, que es el inicio de esto, estas familias son fieles seguidores de Mongo y no solamente son fieles seguidores, son gente que tiene un nivel de progreso en su vida increíble, increíble, que yo volteo y digo, wow. Este ha wow. sido un proyecto en donde, en verdad te lo digo, no es un proyecto para enriquecerse, es un proyecto sostenible, pero que los artesanos han sido los mejor pagados. Y no les faltó en pandemia trabajo, pedidos, todo, porque la gente se Claro. abrió a comprar en línea y se abrían y por WhatsApp y bueno, de pandemia para acá pues me tuve que poner yo a modelar aquí en mi casa y Alfredo a tomarme fotos y pues ni modo es lo que había y es lo que había que hacer, pues ni hablar. Sí. Entonces, pues ese es parte del proyecto, es decir, a veces ciertos factores, muchos factores están jugando en tu contra y la vida es un prisma, o sea, a veces nada más vemos de un lado del prisma y no queremos explorar el recorrido por miedos, por temores, por sabotajes mentales, de decir, atrévete a moverte al siguiente paso, atrévete a seguir y a experimentar. Ujú. De pronto, pues, de pronto el moverte del lugar hace también que tus emociones se muevan del lugar. Y al Claro, mover tus emociones, tu pensamiento está más despejado para crear abundancia, para pensar en abundancia, claro. para traer abundancia a tu vida, que no siempre es económica, aunque la parte económica es equilibrar, pero Sí. la abundancia es integral, ¿no? Es No, ser, y lo que decías hace rato es riqueza, riqueza del alma, porque enriquece, o sea, bueno, tú sabes que yo tengo mi coleccioncita chiquita de mongos y que ay, los hermosa. amo, y que juegan con mis pacientes y que ahí están. Ay, esa historia es lindísima. Moni, tú has sido parte totalmente, fíjate, en serio hay veces que uno se pone a ver quiénes han estado a lo largo de tu vida. Y aunque no nos veamos tan seguido, y por temporadas nos vimos muy seguido y luego no, porque la vida es así, pero siempre estamos en contacto y tú has sido un testigo de mi recorrido de vida, como yo he sido testigo de tu recorrido de vida y de tus éxitos y de tu evolución y de tu forma de compartir y de dar. Y tú has sido una persona que ha nutrido mucho mi vida también, que has sido una gran dadora. De verdad, tú has sido y sigues siendo una persona, una gran dadora. Y uno aprende de la gente con la que está. Y en verdad, por eso es tan entrañable a veces el cariño, o por eso también es eh, tan valioso el podernos juntar y comunicar, porque no importa el tiempo que pase, porque el vínculo está y la admiración y el asombro está, y sobre todo el compartir y el dar. Tú a los proyectos has estado en todos los proyectos que yo he hecho, en toda esta trayectoria, tú has sido parte de una u otra manera, Sí. has estado presente, entonces tú has hecho un recorrido conmigo en mis proyectos, pero también en mi vida. Ujú. Entonces, pues tú eres parte de mi vida, Moni, y si yo he aprendido también mucho es de alguien, es de ti. Así que Ay, pues no. yo te agradezco enormemente, de verdad, que hayas estado siempre y que siempre hayas iluminado y lo haces por donde pasas, tú tienes luz y esa luz ayuda también a caminar en estos diferentes ángulos del prisma de la vida, ¿no? Entonces, pues para mí no es más que agradecimiento y lo que tú necesites, siempre estoy ahí para ti. Gracias, mi adorada Adriana. Y ya sabes que sí,
hemos compartido desde pintas en la escuela de vamos a salir de la clase hasta proyectos en todo, o sea, ya para qué repito más. Y vuelvo a decir, eres una mujer apasionada y apasionante, Adriana. Y esta cosa que dijiste en algún momento, espérame que lo apunté, tu pasión por el entusiasmo y tu entusiasmo por la pasión han sido marcas en tu vida que uno puede ver en todo lo que dices, en todo lo que haces y en todo lo que tocas. Y pues entonces, como dice mi querida Francis de ahí de mi casa, no te quito más mi tiempo. Muy bien, excelente, ¿no? Y ¿tú cómo te quieres despedir? Así como abriste con una frase, a lo mejor quieres cerrar con la misma, con otra. ¿Qué quieres decir para cerrar? Y ya luego yo me despido. Pues lo que quiero decir para cerrar es realmente que el agradecimiento a la vida, el agradecimiento interior, es algo que de verdad te mueve del lugar. Y no perder de vista tampoco que la vida es una celebración. Y como tal hay que festejarla, ¿no? Hay que festejar la vida. Y que cuando pase uno por las noches oscuras del alma, como a veces lo han descrito en el arte, tiene uno que comprender que eso pasará, sin ahogarse demasiado, sin sufrir demasiado, o sufriendo demasiado, pero sabiendo salir de ese sufrimiento, encontrando cómo prender el fuego interior para volver a iluminar tu vida. Yo eso ¿Para es volver a qué? iluminar tu vida, ¿no? Sí, Y volver a sentir pasión por la vida. sí. Porque cuando se pierde eso, queda uno a nivel de zombie, ¿no? Anda uno como sonámbulo. Entonces, hay una diferencia enorme eh, en, en verdaderamente fantasmear la vida y vivir la vida. Es cierto. Y bueno, y sí lo digo por experiencia porque he vivido ambas partes de la realidad. Y me gusta muchísimo más el lado de celebrar la vida, el recordar, y no solamente a mí, sino a la gente que te rodea, a mi Claro, familia. También los ayudas con tu luz cuando la logras prender. claro. Ay, Adriana, qué entrevista tan bonita, qué tiempo tan maravilloso. No tiene desperdicio nada de lo que nos has compartido. Yo estoy así ancha como un pavo real de saberme tu amiga, de tener tu cariño, de poderte yo manifestar el mío. Así que con esto yo me despido y yo espero que toda la gente que nos ve sepa esta cuestión de celebrar la vida, agradecer estos amigos maravillosos que uno puede tener y que sin querer, queriendo, diría el chavo, nos alimentamos unos a otros. Entonces, me despido, soy Mónica del Valle, tengo maestría en Counseling Psychology y soy coach también en nutrición, mente, cuerpo, y tengo, así como Adriana, una gama de pasiones, que es lo que me gusta hacer a mí. A mí me gusta compartir lo que soy, lo que sé, lo que hago, lo que siento, y yo confío en que todo el mundo se sentirá inspirado por esta entrevista tan, tan bonita. Y recuerda, nutre todos los aspectos de tu vida. Nutre tu cuerpo, mente, alma, espíritu y corazón. Y expresa plenamente tu potencial. El mundo te necesita.